Pues bienvenidas y bienvenidos a este taller sobre el desarrollo personal a través del bienestar, que está orientado a educadores. Tenemos con nosotros a Jorge Liras de Inner Bloom, que seguramente le conocisteis la semana pasada en el webinar que tratamos distintas herramientas y distintas maneras de trabajarnos en este momento tan importante que es el ser educador, por el estrés que lleva el día a día y el peso de este curso que ha sido tan grande, o por el estrés de las inquietudes que tiene en el mundo de la educación ambiental, la situación de equipamientos cerrados, de no poder contactar con el público en todo el contexto de la pandemia. Y vimos la necesidad de que 10 minutos de intervención era muy poco para el potencial que tiene y la necesidad que tiene el trabajarnos a nivel del bienestar, del autocuidado. Y por eso hemos decidido que parte de las intervenciones que tuvimos en el webinar tuvieran un trabajo más profundo, con un taller concreto de unas 2 horas de duración, 1 hora y media, pero un trabajo más profundo en el que ya no solamente fuese un comentario sobre posibilidades, sino que pudierais trabajar ya directamente este tipo de cuestiones. Así que sin más preámbulo, cedo todo el protagonismo a Jorge y con él vais a estar pues el tiempo que él considere y espero que vamos a disfrutar seguros de una sesión que vamos a salir mucho mejor de como hemos entrado. Así que nada, yo me despido y os dejo con Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Tony. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este taller que hemos creado. Muy rápidamente agradecer a Tony y al PRAE que nos hayan cedido este espacio para tratar un tema muy vasto y a veces incluso complejo, pero en el que cada vez estamos enfocando más atención, que es el bienestar y sobre todo en el marco de la educación. Yo soy el cofundador de la organización Inner Bloom y bueno, rápidamente para comentaros, somos un conjunto de profesionales de diferentes áreas que trabajamos el desarrollo de bienestar tanto en individuos de manera one-to-one como con familias o en centros educativos o en equipos de trabajo. Y lo afrontamos desde, intentamos dar soluciones desde muchos aspectos, ya sea desde la psicología, la educación, la nutrición, todo lo que podemos para dar respuestas holísticas a los muchos retos que estamos confrontando, bueno, definitivamente después de la pandemia, pero retos que ya venían de antes. Y cuando hablo de educadores, este curso está orientado a educadores en su gama más amplia. Quiero decir, por supuesto, profesores y profesoras, pero también estamos hablando de monitores, estamos hablando de cualquier profesional que esté en contacto, que tenga una función educativa y, por supuesto, de las madres y los padres. Incluso también lo podríamos extender básicamente a cualquier persona que interacciona con un niño o con un adolescente, porque en las interacciones de manera indirecta incluso estamos ejerciendo educación. Entonces, estamos hablando de bienestar para cualquier persona que tenga una función o una presencia educativa. Bueno, y por último deciros que básicamente lo que hacemos es una mezcla entre sesiones de coaching personal, también hacemos talleres como este que estáis viendo vosotros, o incluso desarrollo comunitario con proyectos concretos. Esas son un poco nuestras acciones. Referente a este taller, pues lógicamente lo tenemos que adaptar a la situación que tenemos ahora, que es online, pero deciros que es participativo, es decir, que os voy a ofrecer contenidos, pero también algunos ejercicios con un poquito de tiempo para que reflexionemos todos juntos sobre los diferentes aspectos que vamos a tratar. El tema de bienestar y educación, como hemos dicho antes, es muy complejo y realmente necesitamos observarlo Mira, no todo a está. la vez. ¿Hola? No sé qué va a pasar por ahí. Entonces,
como os decía, os ofreceré unos contenidos, haremos algunos ejercicios, os voy a luego facilitar un ejercicio muy concreto para la reducción de estrés que podemos hacer todos. Y cualquier pregunta o comentario que tengáis, os voy a pedir por favor que lo vayáis poniendo en el chat, porque al final del taller iré sobre todo lo que habréis escrito bueno, y podremos ir hablando un poco de todo lo que ha ido surgiendo. Mm, de acuerdo, pues entonces vamos a ir entrando un poquito en el tema, en este gran tema. Y una pregunta, no sé si, porque no os veo a nadie, ¿eh? No sé si tenéis todas las cámaras apagadas. o- Ah, hola. Bueno, ya veo a alguien. Hola, hola Bruno, hola Celia. Vale, ya voy viendo más gente por ahí. Hola Peque, hola Mar. Y bueno, todo aquel que quiera, pues así nos vemos las caras. Y así no estoy aquí como en un túnel en el medio del espacio y no sé casi ni qué estoy haciendo. Hombre, Tien, hola, ¿qué tal? Me alegro de verte. Bueno, pues Nani, más gente por ahí. Eh, la pregunta un poco que tenemos que empezar a tratar y a manejar es, aunque parezca muy obvia, ¿por qué es importante el bienestar del educador? Bueno, pues claro, pues lógicamente, ¿no? Porque es tan importante y la tenemos que tener tan presente. Parece muy obvio, pero los datos que observamos de todos los estudios que se están realizando en cuanto a la profesión del educador y los niveles de bienestar, niveles de estrés y demás, pues nos están indicando que no sabemos si tenemos muy claro la importancia del bienestar. Os doy un dato, por ejemplo, muy simple. Se estima que entre un 25 y un 35% de los profesores a nivel europeo tienen síntomas de burnout o lo que se conoce como fatiga crónica de estrés, que ya sabéis que es esa mezcla entre pues, un desgaste físico, psicológico y emocional, sobre todo de muchas personas que trabajan, sobre todo de las profesiones las que trabajamos con gente. Pero específicamente para los educadores, pues las cifras están subiendo y estamos hablando pre-pandemia. Lógicamente, ahora post-pandemia, pues todos hemos visto un poco que ha sido mucho mayor el reto, entonces que los niveles de estrés siguen subiendo. Entonces, lo que nos dicen los estudios es que ya sea nuestro sistema educativo, ya sea cómo nos manejamos en nuestros centros educativos o incluso como padres y madres, cómo llevamos a cabo la educación, mm, no estamos sabiendo muy bien gestionar y desarrollar bienestar. Em, y bueno, esto es un tema también muy grande, pero sería más bien para seguirnos enfocando en el problema. Y el enfoque que vamos a tener hoy en este taller es un enfoque positivo. Es decir, vamos a hablar de bienestar, que es algo relativamente nuevo, porque si miramos un poquito atrás, todas las ciencias han estado por décadas y por incluso siglos estudiando lo que era la enfermedad. Hemos visto, sabemos lo que es la enfermedad a nivel médico, sabemos lo que es la enfermedad a nivel psicológico, a nivel social, pero es muy reciente este salto que se ha dado a, bueno, vamos a describir qué es la salud. Que, ok, no es enfermedad, pero ¿qué es? Entonces, en las diferentes áreas, desde la neurología, la nutrición, la psicología, están empezando un poco a describir qué es ese bienestar al que nos estamos refiriendo. Entonces, hablaremos un poco sobre ello, sobre todo os voy a dar en unos minutos una definición, que es la que nosotros consideramos que es la un poquito más completa. ¿Y por qué nos centramos nosotros en el bienestar del educador? Porque realmente
consideramos que está en el corazón de la comunidad. Es una parte importantísima, si no la más importante, de lo que es muchos aspectos de nuestra sociedad, tanto de cómo está estructurada, como de la transmisión de valores, como de la construcción de la sociedad futura. Y bueno, aquí, si sois educadores o tenéis relación con la educación, sabéis el impacto que tiene, tanto positivo como negativo, y la responsabilidad que tenemos. Entonces, y también parece muy obvio, pero bueno, los estudios también muestran que profesores o educadores con burnout y con niveles de estrés muy altos tienen efectos negativos en los propios niños, ¿no? Los niños, al ver un profesor que no vive con bienestar, pierden la motivación, la relación con los profesores se deteriora, incluso sus resultados académicos, hablando puramente de lo académico, también tiene un impacto negativo. Entonces, dado que son el corazón de la comunidad y de la vital importancia, tenemos que empezar a hablar o seguir esta conversación de a qué llamamos bienestar en el caso del educador y cómo hacemos, cómo nos movemos, hacia dónde nos dirigimos, cómo diagnosticamos, cómo vamos a manejar esta situación. Entonces, vamos a ver. Lo primero que os voy a dar un par de minutillos, así para que consideréis, que penséis un poco en si sois educadores o padres o madres, ¿cuánto bienestar observáis en vuestra comunidad? O en el ámbito laboral. A nivel de adultos me refiero, ¿eh? Que pensemos cómo están los niveles de bienestar de las personas con las que trabajamos y en nosotros mismos, ¿vale? Y mientras vais pensando eso, os voy a compartir una cosa. Vale. ¿Me veis la pantalla? Vale. Pues os voy a facilitar la definición de bienestar con la que nos manejamos nosotros. ¿Vale? Ahí la tenéis, os la leo para que lo vayamos pensando. Dice, el bienestar se refiere a un estado de salud, felicidad, creatividad, vitalidad y satisfacción con la vida. Es más que la presencia de emociones positivas y la ausencia de negativas. Es un estado de calma interna, de autoconsciencia y autoaceptación que son logradas a través de la relación armoniosa entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vale, os doy unos segunditos para que la volváis a leer, porque es como que hay varias frases dentro de una. Si la observamos un poco más en profundidad, bueno, vemos que primero, sobre todo, cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de muchos aspectos a la vez. Estamos mencionando salud, felicidad, creatividad, vitalidad, como todo indicadores de bienestar, y que no solo es no estar mal, no estar triste o no estar cabreado, o no solo es la ausencia de emociones negativas, sino que haya presencia de emociones positivas. Y también tiene que ver, como veis, con un cierto estado interno de calma, con un nivel de autoconsciencia, es decir, el nivel de conciencia que tenemos de las cosas impacta en nuestro bienestar. Hay algo también relacionado con la aceptación,
como vemos ahí, de las cosas, de no tener conflictos y la capacidad de aceptar las cosas como son, de adaptarse y demás. Y habla de coherencia. Estamos viendo, se refiere a relación armoniosa entre emociones, pensamientos y acciones. Entonces, como que la coherencia en cómo vivimos tiene un impacto en nuestro bienestar. Bueno, deciros que este concepto, que es con el que nosotros trabajamos, es bastante parecido al de la Organización Mundial de la Salud, pero un poquito más completo y que es la definición que da el doctor Robert Cloninger de la Escuela de Medicina de Washington University en San Luis, que es uno de los grandes nombres ahora en lo que ya se ha denominado como la ciencia del bienestar, que son todos esos estudios que se están haciendo a nivel médico, a nivel psicológico y de diferentes ámbitos, para tratar de empezar a redefinir qué es lo que llamamos salud y qué es lo que llamamos bienestar personal. De acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Os voy a hacer una pregunta que seguro que os la hacen mucho en el trabajo, y es la de ¿qué nos hace felices? Entonces, en este primer ejercicio me gustaría que pensarais en unos minutos o que si queréis incluso haceros una lista de cosas en vuestra vida que os hacen felices. Cualquiera. Eh, y sin juicios, o sea, lista así, de todo lo que os venga, de todas esas cosas que tenéis en vuestra vida que os hacen felices. Porque en un ratín trabajaremos sobre ello. Os doy 2, 3 minutillos, ¿vale? Para que la completéis. ¿Qué nos hace felices? Y si queréis compartir alguna en el chat, estaría bien también para que vayamos hablando un poco de ellas.
Mar dice, por ejemplo, lograr lo que me propongo, cuando no se queda a medias. Muy buena. Hablaremos de eso en un minuto. Mm. Giona dice, buena comida y bebida con amigos. Total. Nani dice, me hace feliz hacer lo que me gusta y lo que me apetece en el mismo momento. El Tim dice implicación social, contacto con la naturaleza, relaciones humanas. Sí. Leer, dormir y hablar. Muy básicos y a la vez, efectivamente. Vale, pues... y Cecilia nos dice sentir que mis acciones son útiles a los demás, que obtengo validación, sentir confianza en los otros, pertenencia, espacio seguro para crear. Muy interesante todo lo que estáis poniendo. Compartir los ciclos de la naturaleza. Y Candy nos dice pasear por el campo con aire frío en la cara. Muy concreto. Y Raquel nos dice escuchar música también. Vale. Pues antes de indagar en todo esto, tenemos que hacer una distinción que es importante, sobre todo a nivel de estudios. Han visto que no todo nos añade bienestar de igual manera. Y para eso os voy a hablar de las diferencias entre placer y satisfacción. Y porque a veces, como que no lo tenemos muy claro, a veces se puede mezclar. En fin, os cuento muy rápido. Cuando hablamos de placer, nos estamos refiriendo a un acto en el que tomo algo de fuera, lo consumo de alguna manera, por ejemplo, un donut, ¿vale? Tengo una sensación placentera y después de un cierto tiempo ese placer se acaba. Y por lo tanto, si quiero volver a tener ese placer, me tengo que comer otro donut, ¿vale? Este será como el esquema básico del placer. Entonces, podemos decir que el placer es de fuente externa y que es temporal, tiene una duración temporal. Se acaba. Y en cambio, la satisfacción es algo que es más bien interno. Ahora explicaremos un poquillo más. No, es decir, no depende de ningún agente externo y la duración es duradero. Es decir, no se acaba. Os voy a poner un par de ejemplos. Bueno, vosotros mismos en la lista que me habéis facilitado, en el chat, habéis mencionado de ambos. Por ejemplo, eso, una buena comida. Es algo muy placentero. O verme una serie de Netflix. O bueno, tantas y tantas cosas. Agente externo, lo consumo, se me pasa, lo tengo que repetir. En cambio, satisfacción está relacionado con acciones, como por ejemplo con la que habéis dicho, conseguir los logros que me propongo. Es decir, si te costó mucho esfuerzo sacarte la carrera, por ejemplo, o un examen, o conseguir un trabajo, o un proyecto, una vez que lo conseguimos, esa sensación que tenemos, mucho más profunda que un placer, es lo que podríamos llamar satisfacción. Si en 10 años nos volvemos a acordar de aquel esfuerzo que hice y lo que conseguí, sentimos prácticamente la misma satisfacción. Entonces, como que no, es un poquito atemporal. Y la gente mayor habla de las satisfacciones de su vida. Entonces, vemos que son cosas diferentes y que no necesariamente nos aportan lo mismo. Y si miramos, esto es interesante porque no estamos diciendo que el placer sea malo, porque somos seres sensitivos, sensuales, nuestro organismo está hecho para el placer. De hecho, si estamos aquí todos es porque
por muchos años y muchos milenios ese mecanismo ha funcionado y sabemos lo que nos da placer y lo que no. El problema que tiene el placer es que lógicamente es de fuente externa, entonces nos hace un poco, cuando se sale de control, un poco dependientes, incluso adictos. Claro, si cada vez que quiero esa sensación placentera me tengo que comer un donut, pues luego tengo que comer otro y a lo mejor lo me apetecen dos, y lo mismo pasa con el tabaco y con tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, también lo podemos ver a nivel social, hasta qué punto nuestra sociedad está estructurada en base al placer y no tanto a la satisfacción. Es decir, una muestra irrevocable es que es la sociedad de consumo que tenemos. Consumimos todo el rato porque es un acto placentero y que tenemos que repetir, ¿no? Y cuánto de nuestra sociedad y nuestra economía está basada en esto, en placer, simple y llanamente. Pero bueno, lo que se está viendo en los estudios es que efectivamente la satisfacción es lo que nos lleva a un bienestar más profundo y más sostenible, sobre todo. Entonces, ahora echar un vistazo a vuestra lista e intentar subrayar las que consideráis que son de satisfacción, que son de fuente interna, que son más profundas y que cuando miráis para atrás, esos momentos ahora os sigue dando esa satisfacción. Os doy un minutillo. Vale, más o menos las habéis identificado. Esto es para vosotros, para que veáis cómo tenéis balanceado esto en vuestras vidas y de qué manera a lo mejor le podéis prestar más atención a cosas de mayor satisfacción. Los estudios muestran efectivamente que la gente que viven con más satisfacción reportan un mayor bienestar. Y cuanto menos satisfacción, más inclinación hacia actividades de placer, así más típicas, como las que hablábamos antes, ¿no? De la sociedad de consumo. Bueno, pues vamos a entonces hablar un poco de cuáles son esos ingredientes del bienestar que se han estudiado. Os estoy hablando de unos estudios que se han hecho por más de 3 décadas, creo ya. En algunos estaba involucrado este doctor del que os hablo, Robert Cloninger, y en el que básicamente hacían muchos estudios preguntándole a la gente qué es lo que qué es lo que te hace feliz. Eran transculturales, es decir, estamos hablando de gente, se hacía el mismo estudio para gente rural, para gente urbana, oriental, occidental, diferentes edades, y parece que emergieron como 3 ingredientes básicos común a todas las personas que reportaban bienestar, que reportaban felicidad. El primero de ellos, cuando le preguntaban qué es lo que te hace feliz, el número 1, el que salía el primero, era relacionado con el sentimiento de amor, en el sentido de no del amor que recibían, sino de los actos de amor que ellos hacían para otros. Es decir, estamos hablando de, pues no sé, desde
las cosas que hace un padre o una madre por sus hijos, esfuerzos que hacen otras personas para ayudar a otros, conectar, involucrarte en ONGs, todo lo que fuera mm, como ayudar a otros actos de amor. Entonces, podemos ir poniendo que efectivamente el primer ingrediente tiene que ver con amor, actos de amor. ¿Vale? Otro que también habéis mencionado mucho, que sería el segundo, tiene que ver específicamente con eso que habéis dicho de consecución de objetivos y logros. Esa confianza en uno mismo, esos logros, sobre todo si costaron mucho esfuerzo, si después de mucho esfuerzo y mucha persistencia lo conseguiste, más satisfacción todavía. Entonces, podríamos decir, esto os traduzco un poco las palabras con las que se hizo, porque se hizo en inglés, sería un sentimiento de esperanza, es decir, esperanza en que soy capaz de lidiar con esto, fui capaz de lidiar con aquello, como una esperanza en uno mismo, ¿no? Entonces, la segunda sería esperanza. Segundo ingrediente. Y el último tenía que ver con experiencias en las que las personas se sentían que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Es lo que en inglés se denomina como faith, que en español se traduciría como fe, pero cabe destacar que no estamos hablando de una fe de creencia, como puede ser una fe religiosa, sino un sentimiento muy profundo y muy de primera mano, porque la creencia es un poco externo, ¿no? Hay una autoridad o hay una religión, algo a lo que yo me adhiero y lo creo, pero esto estamos hablando de una experiencia más personal y más íntima de mucha gente, por ejemplo, la sentía estando en la naturaleza, sintiéndose parte de ese ecosistema, sintiéndose parte de un bosque. Hay otra gente que lo siente con la humanidad, que se siente parte de la humanidad, entonces como que forma parte de todo ese movimiento humano. Otra gente a un nivel más espiritual, por ejemplo, el sentimiento de que hay algo más elevado, un Dios, etc. Y un poco como una convicción o una intuición de que la realidad última es positiva, como que tienes fe de que la esencia de las cosas al final son positivas, ¿no? Esa podría ser un poco la tercera. Entonces, mientras acabo de terminar de escribiros esto, echar un vistacillo a las listas que tenéis y a ver si podéis linkear todo lo que os da satisfacción con alguna de estas tres. Vale. Más o menos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Sí? Vale.
Y esto nos está hablando un poco de, básicamente, el ingrediente del amor sería la relación que tenemos con los demás, sería una manera de relación saludable con lo que tenemos con los demás. La esperanza sería una relación positiva con nosotros mismos, de confianza y de sentirse capaz. Y fe sería relación un poco con el todo, a un nivel más grande, ¿no? Eso era como se dividió. Y luego tenemos los opuestos, es decir, cuando vieron que las personas no expresaban los ingredientes de bienestar, estos 3 ingredientes de bienestar en su vida, aparecían como unos opuestos, se veía la presencia de los opuestos en diferentes aspectos. Entonces, básicamente tendríamos tres opuestos. El opuesto del amor, en contra de lo que muchas veces pensamos que es el odio, aparecía que cuando las personas no expresaban suficiente amor en sus vidas, aparecía el miedo. El miedo, por ejemplo, manifestado en desconfianza hacia los demás. Acordémonos de que esto tiene que ver con la relación con los demás. Desconfianza, intolerancia, todas esas cosas que dificultan nuestra relación con los demás. Cuando no había esperanza en nuestras cualidades y nuestras capacidades, cuando la relación con nosotros mismos no estaba muy fortalecida, curiosamente aparecía deseo excesivo. Y ahora os explicaré un poco. Es decir, las personas que no tenían una autoconfianza suficiente, como que expresaban mucho deseo, tipo consumista un poco, ¿no? De voy, hago esto, compro esto otro, me tomo esto otro, como lo que hablamos antes, ¿no? Como irnos hacia los placeres. Y la gente que no expresaba fe en sus vidas, normalmente aparecía el orgullo o su propio opuesto, porque es las dos caras de la misma moneda, su sentimiento de inferioridad. Uno es creerse por encima y el otro por debajo, pero ambos se manifestaban en las personas en las que no aparecía el componente de fe. ¿Vale? Por ejemplo, también aparecía la gente que carecía de fe un sentimiento un poco utilitario, utilitarismo, materialismo. Esto quizás nos hace pensar también un poco si miramos a la sociedad, cómo estos valores a veces están muy expresados, justo los de los opuestos, ¿no? Y preguntarnos un poco, bueno, quizás justamente todo este movimiento que tenemos utilitario con la naturaleza, de coger los recursos que yo quiero y usarlos y malgastarlos y demás, tiene que ver con que en el fondo quizás no nos sentimos que formamos parte de ella, por ejemplo. El cinismo también es algo que aparecía en las personas con baja fe. Pensar que nada tiene sentido, que bueno, queda todo un poco igual y que aquí, ¿no? Que no hay muchos valores y demás. Y para terminar eso, el deseo excesivo sería el hiperconsumismo del que hablábamos, por ejemplo. Falta de autoconfianza también. Y del miedo hemos hablado de desconfianza y de intolerancia. ¿Vale? Entonces ya tendríamos un poco sobre todo para que nos sirva de marco cuando hablemos de bienestar en estos términos, ¿a qué llamamos bienestar y cuándo podemos decir que hay carencia de bienestar? Otra cosa interesante de estos estudios es que para que haya bienestar sostenido en las personas, se tienen que dar los 3 ingredientes.
Es decir, no vale con uno solo. La gente que reportaba niveles muy altos de bienestar con su vida y de satisfacción era porque tenía estos 3 parámetros muy manifestados. Vale, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ok. Os quería preguntar, y si alguien lo quiere poner en el chat o hablarlo también, ¿eh? Por ejemplo, si hablamos de adolescentes, ¿cuál creéis de los 3 ingredientes que expresan más en su vida? Alguien dice por aquí la fe, Mar. Pues mira, efectivamente, aunque hablamos de los adolescentes como que pasan de todo y demás, curiosamente, efectivamente, la fe la tienen muy fortalecida. Se sienten parte de algo más grande que ellos mismos, lo vemos, ¿no? En sus grupos, sus amigos, pero incluso a nivel de planeta, de naturaleza, sí. Bruno, dices miedo, ¿te refieres a que está muy manifiesto en los adolescentes? Sí, sí. Vale. Y esa desconfianza. ¿Disculpa? Sí, desconfianza. Miedo y desconfianza, sí. Miedo y desconfianza. Vale, interesante. Deseo inmediato. Sí, curiosamente, dice Cecilia, deseo inmediato. La que suelen tener más baja los adolescentes es la esperanza, porque tiene que ver con la relación que tienen con ellos mismos. Y ya sabéis que es un momento muy complicado, la adolescencia, en el que no necesariamente nos conocemos, no necesariamente sabemos cuáles son nuestras fortalezas, dudamos bastante de nuestra capacidad en general, el sistema educativo tampoco nos ayuda a confiar en ella. Entonces, claro, entre eso y un poco el despertar de los placeres de la adolescencia, vuelcan mucho para ese lado. Como decía Bruno, el miedo se está viendo que va un poquito en aumento. Los jóvenes normalmente no suelen tener el miedo tan desaforado, pero ahora estamos hablando de una época con mucha incertidumbre y efectivamente están lidiando con un futuro no muy, por lo menos como se les presenta, no muy agradable. Entonces, el miedo está subiendo un poco, están preocupándose. Cambio climático, etcétera, etcétera. Vale. Si os pregunto a vosotros, ¿qué ingrediente pensáis que tenéis más fortalecido? Cecilia dice amor. ¿Alguien más? Dice Mar, ahora mismo estoy más en opuestos. Interesante. Interesante. Tenemos que observar que no es raro que nos encontremos en los opuestos porque, entre otras cosas, y esto hablaremos también si nos da tiempo, el sistema educativo en el que hemos crecido, no sé cuánto nos ha ayudado a desarrollar los ingredientes de bienestar y cuánto ha fomentado los otros. Y incluso en nuestra sociedad tampoco sé cuánto se apoya el desarrollo de estos 3 elementos. Entonces, es común que muchas veces digamos, o vayamos por rachas, ¿no? Pero es interesante lo que dices. Y Candy dice amor también. Vale.
no nos da tiempo hoy, pero deciros que no son cosas separadas, los tres están interconectados y que tengamos uno fuerte nos puede ayudar a levantar los otros dos. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a ver. Vale. Ahora os voy a proponer un ejercicio que es muy simple para que lo hagamos ahora. Que está relacionado con los sentidos. Y os preguntaréis, ¿qué tienen que ver los sentidos con todo esto? Buena pregunta. Se ha observado que en estados de depresión y de ansiedad y de estados negativos a nivel psicológico, curiosamente nuestros órganos de los sentidos tienden a cerrarse. Olemos menos, degustamos menos, y con el estrés definitivamente, porque sabéis que con el estrés es como que el cerebro la amígdala se pone a controlar todo, entonces los sentidos se reducen mucho, ¿no? Entonces, el ejercicio que os voy a invitar a que hagamos ahora es muy fácil y han visto que tiene una respuesta bastante rápida en nuestro sistema nervioso y en el nivel de bienestar inmediato. Y de hecho se aplica en algunas terapias porque curiosamente abriendo los sentidos reducimos toda esa emocionalidad negativa, incluso la preocupación. Pasa algo en nuestro sistema nervioso que como que bascula hacia la calma y hacia las emociones positivas. Y bueno, a fin de cuentas, nuestro cuerpo está diseñado para estar en contacto con el mundo. Es decir, tenemos sentidos para estar en contacto. Entonces, si nuestros sentidos están muy cerrados, que también quiere decir que estamos un poco separándonos de la realidad, este ejercicio es lo contrario. Es abrir para conectar. Entonces, os lo explico muy rápido. De hecho, si queréis luego quitar las cámaras para que os sintáis más tranquilos y demás, es tan simple como abrir los sentidos uno por uno en el orden en el que aparecen en el desarrollo embrionario, que incluso tiene como un movimiento de abajo arriba. Es decir, primero aparece el tacto, que de hecho creo que ya incluso en la tripa de la mujer cuando está embarazada ya los niños tienen tacto. Después iría el gusto, un poquito más arriba, el olfato, el oído y la vista. Entonces, perdonad. Vale. Entonces, simplemente poneros en una postura cómoda para vosotros. Tenéis que cerrar los ojos porque es uno de los sentidos que abriremos después. Y es tan simple como dedicarle unos minutos. Nosotros lo vamos a hacer corto, pero este ejercicio lo podéis extender todo lo que queráis. De hecho, cuanto más tiempo se pasa, más es el impacto. Y simplemente vamos a dedicar unos minutos a cada sentido. Vamos a empezar por el tacto. Entonces, lo único que tenéis que hacer es tocar. Podéis tocar objetos que tenéis. Podéis tocar vuestra ropa. Incluso sentir vuestro propio peso en la silla. Eso también tiene que ver con el tacto. Todo nuestro órgano para el tacto es la piel, entonces cualquier cosa relacionada con la piel estamos ejercitando este sentido. Entonces, os doy 2 o 3 minutillos para que toquéis temperaturas, superficies, materiales, simplemente. Básicamente es abrir el sentido del tacto para que recibamos toda la información que ese sentido nos puede ofrecer de la realidad.
Podéis tocaros incluso vuestras propias manos, temperatura. Los tejidos de la ropa que tenéis. Incluso la postura y el equilibrio también tienen que ver con el tacto. Bueno, pasados unos minutillos, lo que vamos a hacer ahora es movernos un poco. De acuerdo, Tiem, gracias. Nos vamos a alejar del tacto y nos vamos a enfocar en gusto. No sé si tenéis por ahí alguna bebida o algo que hayáis traído. Si no es así, no tenéis nada que comer o beber, simplemente podéis apreciar el sabor de vuestra propia saliva, que tiene sabores de lo que hemos comido antes o que hemos bebido. Entonces, ahora nos vamos a enfocar unos minutos en toda esa información que nos viene del sentido del gusto. Quizás observáis que hay alguno de los sentidos que está más cerrado que otro. Es normal. Puede variar de un día a otro y demás. Pero es interesante ver que hay algunos que están un poquito más cerrados o otros que los tenemos muy abiertos. Pues ahora pasamos al olfato. Entonces lo mismo. Cualquier cosa que tengáis, oleros vuestra propia piel. Hay muchísimas terminaciones nerviosas ligadas con el olfato. La ropa. Incluso quizás somos capaces de oler el aire propio de la habitación. Que ya estamos muy acostumbrados porque es nuestra casa, pero también intentar ver qué notas tiene de olor.
muy interesante que este ejercicio despierta zonas a nivel cerebral que no solo sirven para percibir de los sentidos. Nos movemos ahora al oído, simplemente abrir y para recibir toda la información sonora que tenemos ahora mismo en donde estamos. Desde los sonidos más cercanos hasta los más lejanos. ¿De acuerdo? Y por último, la vista. Ahora, si tenéis los ojos cerrados, podéis abrir y toda la información que tenemos a través de la vista, colores, formas, luces, las sombras, la profundidad, incluso la composición de la imagen que vemos. Bueno, y esta es la primera parte. Como veis, hemos hecho un recorrido por cada uno de los sentidos, enfocándonos en uno por uno en este orden. Es importante, si lo queréis hacer, que sea en este orden. Es como más efecto, por lo visto, tiene. Y una segunda parte sería ahora lo mismo, pero dejando abierto el sentido de antes que hemos hecho. Así poco a poco hasta tener los 5 sentidos abiertos a la vez. Veréis que es un pelín más complejo, o sea, como que cuesta más, pero definitivamente cuanto más lo haces, realmente al final el grado de percepción aumenta. Entonces, vamos a hacerlo rápido los minutillos, en unos minutillos. Entonces, volvamos al tacto, nos centramos otra vez en el tacto. ¿Vale? Tocar diferentes superficies. Y a la vez vamos a empezar a abrir el gusto. Entonces, obtener información de los dos a la vez.
Entonces tenemos tacto y gusto abiertos. Ahora vamos a abrir también el olfato, a ver si podemos. Con tacto, gusto y olfato abrimos también el oído, los 4. Y por último, añadimos la vista y tendríamos los 5 abiertos. ¿Vale? Este sería el ejercicio. Como veis, es súper fácil. Lo hemos hecho. Normalmente pasamos más tiempo dependiendo del día, ¿no? Hasta que realmente veamos que se van despertando un poquillo. Y si lo hacéis, lo podéis hacer todas las veces que queráis, en momentos que estéis sobre todo con preocupación y con mucha actividad mental. Es algo que realmente como que nos mete en otra atmósfera. Normalmente quizás a veces incluso os podéis hasta sentir un poquito que os da sueño. Es que el cuerpo se está abriendo y se está relajando un poquillo, entonces que nos da todos un poco por tirarnos a descansar. Se llama unión con la naturaleza, porque básicamente es abrir sentidos. Si lo puedes hacer en la naturaleza, muchísimo mejor, pero en cualquier caso en casa también tiene el mismo efecto. Seguimos con un par de cosillas que nos quedan. Vale. ¿Cómo trasladamos estos conceptos que estamos manejando de estos ingredientes del bienestar? ¿Cómo los traslado yo como educador a mi trabajo? A mi trabajo ya sea en una escuela, ya sea siendo monitor, a mi relación con el educando. ¿Cómo hacemos ese trasvase? Pues lo podríamos llamar pedagogía del bienestar, que estaría relacionado en un tipo de pedagogía que fomenta esos 3 ingredientes y que no participa en sus opuestos. ¿Vale? A ver si os puedo volver a compartir pantalla. Vale. Ahí lo tenéis. Vale. Pues veréis que son un poco parecidos estos 3 elementos de los que vamos a hablar, aunque con alguna variante. Entonces, traducido a la pedagogía, ¿qué elementos tengo que vivenciar yo mismo y a la vez también transmitir a los educandos para que la relación educativa esté basada en el bienestar? El primero, que tiene el mismo nombre del que hemos visto antes, es el amor y el afecto. Es decir, el amor y el afecto manifestado por nosotros hacia los educandos, hacia los niños, adolescentes o incluso adultos, si somos educadores de adultos, es lo que garantiza el buen trato, es lo que garantiza la humildad,
es lo que garantiza la consideración del otro, es lo que nos ayuda a ser pacientes también, que es un punto fuerte en la educación, ya sabéis, la paciencia, y la cortesía, ¿no? Todo eso sería un poco lo que podríamos agrupar dentro de ese elemento que hemos mencionado, que es el amor o el afecto, ¿no? Vamos a irlo poniendo por aquí. Luego repetiré, os pondré aquí por si lo queréis copiar todas esas palabritas que hemos dicho. El segundo elemento, que lógicamente tiene que ver con ese ingrediente de esperanza y de confianza en uno mismo y demás, lo podríamos llamar simplemente libertad. Es decir, la libertad nuestra como educadores, la libertad para probar cosas nuevas, la libertad para equivocarnos, para responder de maneras diferentes ante los retos, y también darles la libertad, que eso sea un valor real, que tenga espacio en los chicos o en los educandos, es esencial para el desarrollo de una persona. Facilita el autoconocimiento, es decir, si no somos libres, ¿cómo me miro quién soy, ¿no? Y cuáles son mis cualidades y cuáles son mis intereses, cuál es mi motivación. Tiene que haber libertad para que esa capacidad de aprendizaje y esa curiosidad innata que tenemos todos tenga espacio. ¿No? Y no es de extrañar, por ejemplo, que si os digo, si miráis un poco a vuestra historia educativa, cómo habéis sido educados y vuestra experiencia educativa, probablemente cuando habéis tenido libertad para elegir lo que queríais estudiar o para aprender algo nuevo en el que nadie os forzaba, la energía que teníais para aprender era muchísimo mayor. Entonces, la libertad tiene que ver con la capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos y de actuar con responsabilidad y con conocimiento. Y la última sería como una atención consciente. Es decir, tiene que haber un grado, cuanto más mejor, de sensibilidad, justamente ahora que acabamos de hacer el ejercicio de unión con la naturaleza, de sensibilidad a nuestro entorno, para que todo el mecanismo de aprendizaje se desarrolle. Sensibilidad y atención a todo, realmente, tanto a lo que estamos estudiando como a nuestros profesores, como al pájaro que pasa por la ventana, ¿vale? Y vemos que los niños, cuanto más pequeños, más sensibles son, luego quizás esa sensibilidad se va perdiendo un poquito. Y nosotros también como educadores, ¿cuál es nuestro grado de sensibilidad? ¿Cuánto estamos en esa atmósfera educativa? ¿Cuánto conectamos con los chicos, con mis compañeros, con el proceso, con la atmósfera de la clase que está pasando y con todo en general, ¿no? Un grado de sensibilidad. ¿Cuáles serían los opuestos? ¿Qué es lo que pasa cuando estos ingredientes no se manifiestan? Pues tendríamos, lo hemos visto anteriormente, en vez de educar en amor, sería una educación basada en el miedo. El problema de la educación basada en el miedo no solo es que es corrupto en sí mismo, educar con miedo, y es violento, porque nos violenta a todos, sino que también se está viendo que el miedo ocasiona impedimentos dentro del aprendizaje a nivel cerebral. Sabemos que la capacidad cognitiva se reduce, la capacidad de memoria se reduce,
incluso si es sostenido puede tener daños a nivel físico, daños de, pues, puede crear traumas a nivel psicológico, difíciles de compaginar después y bueno, sabemos un poco no sé si somos tan conscientes a nivel social de la problemática que tiene educar en el miedo. También nos podemos preguntar qué pasa con los exámenes, si realmente es algo que ayuda o que no ayuda. Lo opuesto de libertad sería la restricción, simplemente educar de manera restrictiva. Se ha visto que en sistemas educativos o en estilos de educación restrictivos tiene es como que tiene un efecto que opaca la mente de los estudiantes. Y lo mismo para nosotros como educadores. Cuando estamos en un sistema muy restrictivo, nos sentimos menos creativos, nos sentimos espacio para explorar. Es una bomba para la motivación. Cuanto en sistemas muy restrictivos los chicos se desmotivan más fácilmente. La pasión, esa pasión natural de aprendizaje que vemos tanto en los niños pequeños se reduce también. Y el interés en general. Esto es también lo que nos dicen un poco los estudios. Y lo opuesto de una atención consciente y abierta sería la conformidad. Es decir, en vez de poder tener espacio para estar atento a todo, a todos los aspectos de la vida, pues sería vivir en un sistema de conformidad, cuadrado y del que no te puedes salir. Un sistema rígido, donde o estás dentro o estás fuera y todas esas cosas, ¿no? Lleva patrones rígidos de comportamiento, incluso en los chicos, y a pensamientos insensibles, inflexibles. Curiosamente, cuanto más el sistema más conforma, más rigidez creamos en los estudiantes y en los chicos. Y nosotros igual. Si vivimos, lógicamente, en un sistema muy cuadrado, pues la cabeza empieza a ajustarse a ese sistema y nos dificulta mucho luego la adaptabilidad a los cambios, nuestra capacidad de respuesta y demás. Entonces, una última reflexión, quería que le echarais un vistazo y que pensaréis un poco en cuál ha sido vuestra experiencia educativa personal, en qué lado de la balanza se encuentra, por un lado, y por otro, que reflexionemos un poco en qué estilo de pedagogía utilizamos nosotros ahora como profesionales educativos o como padres y madres. Y os voy terminando el cuadro.
disculparme la letra porque normalmente uso pizarra real y esta que es de pantallas, me cuesta un poquillo. ¿Podéis poner en el chat alguna de las cosas que os venga a la cabeza de cuál ha sido vuestra experiencia o cuál es vuestro estilo ahora? ¿En qué creéis que tenéis fortalezas en este sentido? Dice Jara, mi experiencia escolar ha sido en miedo. Me imagino que todos nos podemos sentir identificados con esto. O también si os acordáis de alguna experiencia educativa en la que realmente tuviera que ver la pedagogía del bienestar, algún momento en el que recordáis muy positivo, algún buen profe, buena profe. Mi experiencia ha sido desde el miedo, la restricción y la conformidad. Me ha costado mucho dejar de sentirme inadecuada, fuera del estándar y rara. Cecilia, tienes mucha razón. Desafortunadamente, esto nos ha pasado un poco a casi todos. Ese sentimiento de inadecuación, de fuera de lo que se pide. Muy común, muy común. Mar, completamente diferente. Vengo de un estilo de educación basado en exámenes, miedo, mucha restricción. Y ahora intento curarme a mí para poder llegar a una buena educación basada en la libertad y el amor. Creo que eso ayuda a curar heridas del pasado. Muy interesante lo que dices, Mar, porque realmente nosotros como educadores ahora mismo podemos hacer el cambio, efectivamente. Como dices, si identificas cuál es el patrón y el efecto que ha tenido, realmente podemos hacer un cambio a nivel personal y quizás mucho más grande de lo que pensamos, porque trabajamos con personas con niños, con adolescentes, que no sabemos hasta qué punto haber pasado con una persona una pedagogía de bienestar puede influenciar positivamente en su futuro. Cecilia, en mi caso creo que me dedico a la educación para reparar los daños en mi niña interior. Interesante también, interesante también. De qué manera conseguimos conscientemente ofrecer otra respuesta a la que hemos recibido. Me parece que es un salto considerable. Bueno, chicas y chicos, tengo muchísimas ganas de oíros. A ver si termino con esto, porque es medio raro, no estoy acostumbrado a tanto silencio. Por terminar, vamos a hablar de, muy por encima, pero creo que es importante, de qué cosas podemos hacer nosotros concretas para empezar a realmente a influir en nuestro bienestar. Es decir, en estos ingredientes, ¿cómo podemos expresarlos más? ¿Vale? Ups. Perdón, antes de eso, quería leeros este mini texto de Krishnamurti, que no sé si lo conocéis, algunos quizás lo conocéis, un filósofo y educador, que dice, lo primero que debe preguntarse un maestro cuando decide qué quiere enseñar es qué quiere decir exactamente con enseñar. ¿Va a impartir las asignaturas habituales de la forma habitual? ¿Quiere condicionar al niño para que se convierta en un engranaje de la máquina social? ¿O ayudarlo a ser un ser humano creativo e integrado? Una amenaza para valores falsos. Y si el educador ha de ayudar al alumno a examinar y comprender los valores e influencias que le rodean y de los que forma parte, ¿no debe él mismo ser consciente de ellos? Si uno es ciego, ¿puede ayudar a otros a cruzar la orilla,
a cruzar a la otra orilla. Y es exactamente lo que Cecilia, Mar y otros estábamos hablando ahora, ¿no? ¿Qué ejercicio tengo que hacer yo de conciencia, de mi experiencia, de lo que he heredado, de todo ese residuo de condicionamiento, para asegurarme de que no lo transmito, que no voy a perpetuar estos valores de malestar que estamos viendo y que sabemos ya, no solo de manera filosófica, sino también cada vez más por estudios, que no están dando la educación que queremos ni el bienestar. Entonces, pasamos a las prácticas de bienestar personal. Son muy fáciles, ya veréis. Están totalmente relacionadas con estos 3 ingredientes que hemos hablado. La primera, que ya la hemos mencionado, que tiene que ver con nuestra relación con los demás, es cualquier acto que hagamos al servicio de otros. Y es muy curioso porque realmente, sobre todo si los hacemos de manera altruista o simplemente por el hecho de ayudar a alguien, casi que cuanto más altruista es, más efecto tiene, por lo visto. Es lo que dicen los estudios. Es decir, cualquier acto, ya sea abrir la puerta a mi vecina, esa llamada a alguien algún amigo, algún familiar que quizás está en un momento un poquito difícil, participación en proyectos que tengan impacto social, escuchar a otros, a cosas grandes, incluso, qué sé yo, cualquier acción que pongamos en práctica que tiene que ver con la ayuda a otro, tiene un impacto directo en nuestro bienestar. ¿Vale? Y este sería el ingrediente que incrementaría, perdón, esta sería la práctica que incrementaría el ingrediente del amor y mejoraría nuestra relación con los demás. El segundo, relacionado con esperanza, sería no involucrarnos en conflictos, ni internos ni externos. Fácil, ¿no? Facilísimo. Y esto, básicamente, ¿por qué es? Bueno, aparte de lo obvio, que vivimos mejor sin conflicto, porque si queremos conseguir lo que nos proponemos, normalmente requiere esfuerzo y normalmente requiere trabajo y normalmente requiere tiempo y persistencia y un montón de cosas más, ya lo sabemos. La presencia de conflictos internos o externos nos va a quitar mucha energía. Y para algunas cosas que nos va a costar mucho conseguirlas, necesitamos toda nuestra capacidad. ¿Vale? No involucrarnos en conflictos externos o internos. Otro ingrediente, otra práctica relacionada con el desarrollo de esperanza y confianza en nuestras cualidades es establecer objetivos. Establecernos retos alcanzables, cosas que queremos conseguir, que queremos completar, que nos dan significado, y perseguirlos, organizarnos y ir a por ello. Entonces, esto sería establecer objetivos. Incluso pequeños, esas listas de tengo que hacer o tengo que
completar esto y demás, pueden ayudar a sentirnos mucho más capaces. Y el último, el que tiene que ver con fe, es, diríamos, como crecer en consciencia. Y ahora hablamos un poquito más de esto. Básicamente es, sí, literalmente crecer en conciencia, es decir, todo lo que sea crecer en conciencia de la realidad en la que vivimos, aceptar las cosas como son, indagar en temas que nos interesen, cultura, es decir, todo lo que nos da información del todo en el que vivimos. Comprender la condición humana, comprender las diferentes culturas, observar lo que nos ocurre, observar cómo nos sentimos. Todo lo que sea ganar en conciencia parece como que estamos hechos como humanos para crecer en conciencia y siempre avanzar un poquito más y comprender un poquito más y comprender un poquito más. Entonces, ahí ya, como veis, incluso el ejercicio que acabamos de hacer de unión con la naturaleza, realmente lo que estamos haciendo es crecer en conciencia a través de los sentidos, conectarnos, percibir, estar en unión con el entorno, no con separación. ¿Vale? Voy a poner unión con la naturaleza, entre otros, porque es lo que hemos hecho. Y bueno, antes de pasar ya a la ronda de preguntas, estamos llegando un poquito al final. Deciros que es importante que prestemos atención a esa parte interna que tenemos que está buscando bienestar, que la escuchemos, que la exploremos y que le demos un espacio, porque todos sabemos que con el estilo de vida que llevamos, el momento histórico actual y demás, tenemos tantas cosas que quizás no le estamos dando el espacio que nos está demandando esta práctica del bienestar personal. Y también que no nos olvidemos que realmente, ya que el educador está en el centro de la comunidad educativa, nosotros no dejamos de ser modelos para los que tenemos delante. Y que sabemos que a los niños les podemos dar una charla de 4 horas de bienestar, que si nosotros estamos nerviosos, angustiados y demás, eso es lo que perciben, porque son expertos en ver esas incoherencias. Entonces, el bienestar personal nuestro como educadores no solo es algo de vital importancia para nosotros, sino que quizás sea lo más importante que podemos hacer para que los niños y los adolescentes vean adultos que viven bien, que los vean, que estén cercanos a ellos, que estén en su familia, que estén por la calle, que vean que hay posibilidad de vivir bien, que lo vean con sus propios ojos y que empiecen a observarlo y que se empiece a normalizar, que sería el deseo, de cómo nosotros somos realmente el role model de lo que ellos pueden llegar a ser, de vivir bien y vivir con amor y con afecto y vivir sintiéndonos bien con nosotros mismos y sintiéndonos satisfechos de nuestros logros y de la capacidad de esfuerzo y de maravillarnos con el mundo en el que estamos, con cosas grandes, con cosas pequeñas,
ver adultos que son creativos, ver adultos que juegan, porque realmente quizás no tienen tantos role models así cerca de ellos. Último que os digo y pasamos a las preguntas. Informaros muy rápidamente que desde Inner Bloom hemos creado como una comunidad online gratuita a la que estáis todos invitadas e invitados. Tenéis ahí http://innerbloomagora.mn.co. Ahí si entráis, básicamente os aceptamos la entrada y luego os podéis hacer un perfil. Es como una plataforma de apoyo y de co-creación. Es decir, ahí nos reunimos personas que estamos interesados en educación y en bienestar y que compartimos de todo. Compartimos recursos, nos conocemos, es internacional, hay gente que está en otros países, la estamos empezando ahora y posteamos artículos, se abren conversaciones, en fin, hay muchas cosas. Si este tema os interesa, estáis totalmente invitadas, invitados, a veces también incluso ofrecemos talleres ahí. Súper bienvenidas y bienvenidos. Y por último os dejo ahí nuestro contacto, el email y nuestra página web, por si acaso os interesa cualquier cosa que nos queráis preguntar o conocernos más y demás. Y nada más. Espero que os haya por lo menos despertado alguna pregunta todo esto, que no haya sido muy denso. Me encantaría que nos hubiéramos visto en físico y hubiéramos interactuado más, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora, nos adaptamos. La adaptación es muy importante para el bienestar también. Y ahora, cualquier duda, pregunta que tengáis o comentario, lo que habéis visto y demás, me gustaría mucho escucharos. Entonces, cuando queráis, creo que os podéis abrir micro vosotros mismos, o sea que... Hola, pues yo me lanzo ahí la primera, que soy la más inconsciente de todos, Muy valiente. sospecho. Bueno, me ha gustado mucho tu presentación, la asociación de ideas, me ha resultado nueva y quería hacer un poco, como siempre, llevando un poco a la contraria, ¿no? En el amor, en mi caso, he sido educada con mucha restricción y con mucho tal, pero con el paraguas de que es por tu bien, de que todo esto es porque te quiero, te hago sufrir porque te valoro. Entonces, todo ese discurso de amor manipulativo que yo estoy con vamos, que se me ponen los pelos como escarpias cada vez que huelo algo parecido. Entonces, por eso para mí el amor tiene que ser mucho desde la necesidad del otro, no de la mía. Entonces, la diferencia entre ese miedo y ese amor para mí implica el darte cuenta de que el otro le está sirviendo lo que tú le estás dando, que realmente le es útil al otro, no que es lo mejor para ti bajo mi criterio, ¿no? Entonces ahí el amor es una palabra tan sobada y tan manipulada, pues solo hacer un poco ese apunte, ¿no? En cuanto a la esperanza o a la autoconfianza, en mi caso se deriva de ese primero. O sea, cuando yo hago algo sin esperar nada a cambio, sencillamente ver que lo que estoy haciendo es útil, en ese momento es cuando ese espejo en el que yo me estoy mirando, cuando estoy actuando con el otro, ya sea con los niños, ya sea con los compañeros, ya sea en cualquier circunstancia, eso es lo que va alimentándome la sensación de confianza, de decir, bueno, sigue por ahí que vas bien, o sigue desarrollando esa línea, que esa línea le resulta útil a la gente que está a tu alrededor, o ese acto de amor le resulta beneficioso a ellos, ¿no? Y en el caso de la esperanza, yo creo que en mi caso estoy muy hambrienta de entornos en los que esas dos variables están, de manera que tú puedes tener confianza y poder pensar que vamos a mejor, o sea, que vamos en una correcta dirección, que lo que estamos haciendo es reparar y construir cosas que sean sólidas, que no sean bandazos.
Y bueno, pues era solamente haceros ese apunto que me ha resonado un poco también por el uso que hacemos de esas palabras o que hace el sistema para absorber esas funcionalidades y pervertirlas de alguna manera, ¿no? Agradecerte muchísimo el ejercicio y nada más. Muchas gracias. Pues Cecilia, mira, creo que has dicho cosas muy importantes. Las palabras no dejan de ser palabras, efectivamente. Y ahí tenemos que ver cuál es el significado profundo de ellas y qué nos referimos. Y has hecho una distinción muy concreta y es el amor está, bueno, tenemos tantas nociones de lo que es el amor, desde las películas románticas hasta lo que nos han dicho, hasta lo que hemos visto, de todo. Pero creo que has hecho una distinción clave y es que en el acto de amor el foco no está en uno, está en el otro. Y entonces lo importante es el otro. Y yo creo que a eso es lo que nos estamos refiriendo aquí, tanto en ingrediente del bienestar como a la hora de la pedagogía del bienestar. Es decir, si hacemos esfuerzos grandes, incluso sacrificios por otros, y conocemos cosas que hemos hecho nosotros o que ha hecho otra gente, solo se entiende si hay amor. Es decir, y a todo el que sea madre, padre o incluso educador sabe que hay un cierto sacrificio, pero porque sabes que el resultado final tiene sentido y tiene un impacto que no sé si lo veremos, que esa es otra, porque como cuando somos educadores, no sé si vemos todo el impacto que tiene lo que hacemos y siempre cuento casos y esto seguro que os ha pasado. Yo trabajé en Inglaterra en una escuela de adolescentes de educación alternativa y bueno, vivíamos todos juntos, ¿no? Y muchísimo esfuerzo, como os podéis imaginar y demás, y siempre tienes esa pregunta de, ¿esto tendrá algún impacto? ¿Realmente estoy cambiando la vida de estos chicos para mejor? ¿Les estoy dando la oportunidad de que vivan mejor, de que se conozcan, de todo eso? Y me acuerdo que Celeste, que está dentro del equipo, que hoy no ha podido estar con nosotros, siempre me dice, es que no, hay veces que no se ve, no lo ves. Y a mí personalmente me ha pasado que después de tiempo, años, he podido hablar con alguno de esos chicos y 5 o 7 años después te dicen, ¿tú te acuerdas de una conversación que tuvimos tal día, no sé cuándo? Nada. Pues eso, ese pequeño detalle, cambió algo. Entonces, efectivamente, el amor es básicamente el motor de lo que hacemos. O sea, no puedes si no tienes un amor por tus estudiantes y por quien tienes delante, ¿cómo educas? O sea, ¿cómo se establece la relación? Entonces, Cecilia, creo que es de vital importancia que sepamos cuáles son las diferencias, a qué estamos hablando de amor. Y efectivamente tiene que ver con el otro y tiene que ver con incluso a veces un sacrificio propio. Y para terminar, lo que decías del otro ingrediente, de la autoconfianza o la esperanza en uno mismo, incluso la fe, están todos relacionados, como tú misma has dicho. El afecto que yo doy, a veces veo que tiene un impacto, entonces me siento capaz de seguir haciendo porque veo que funciona. Cuando uno de ellos se daña, también los otros se tambalean. Entonces, efectivamente, son palabras para definir algo que está muy conectado. Muchas gracias por tu intervención, Cecilia. ¿Alguien más por ahí? Bueno, yo no es una duda tampoco lo que tengo, porque no. La duda que tendría sería, ¿se puede salir del opuesto y volver al bienestar, no? Pero imagino que es que sí. Esperemos. Sí, bueno, yo creo que me siento un poco también en este puesto porque estoy haciendo muchos cambios en mi vida hacia mejor, imagino, pero bueno, todo cambio tiene una responsabilidad y y lo que has dicho antes, un esfuerzo que a veces pues me cuesta.
Pero bueno, yo creo que llegaré y nada, sobre todo agradecerte, que me ha gustado mucho la charla, creo que me ha ayudado y que me ayudará mucho. Y nada, pues eso, que gracias. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias. Efectivamente, los cambios, claro, llega un momento en que cuando crecemos en consciencia, uno de los ingredientes del bienestar, descubrimos que hay cosas que no están en su lugar. Entonces es como que casi de manera así un poco inminente se nos plantea el cambio, decir, bueno, me acabo de dar cuenta de que esto no es lo que yo quiero o no me está dando el bienestar que yo quiero. Entonces el cambio es un temón, sobre todo cómo gestionarlo y demás, pero para mí ese crecer en conciencia y ese ver que hay cosas que no están en su lugar, me representa una oportunidad. Aunque nos da miedo, porque es de, bueno, voy a descomponer esto, pero ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a crear nuevo? ¿Cuál es mi siguiente paso? Sé que esto no me gusta, sé que no estoy bien con esto, pero ¿a dónde voy? Y tiene un ingrediente de resistencia, tiene un ingrediente de miedo y demás, pero creo que no nos podemos olvidar de que en el cambio, en ese momento en el que se nos cae una estructura y estamos ahí un poco en el limbo, hay muchas posibilidades. Entonces también estamos, los momentos de cambio es un momento que nos permite replantearnos todo. Colocar las piezas otra vez nos permite recolocar. Cuando no estamos en ese proceso de conciencia y de cambio, sigues un poco igual. Entonces, ánimo con esos cambios. Muestran también que estás creciendo en conciencia, porque si no, no estarías cambiando. Entonces, y tu intuición, que te estará diciendo por ahí o por allí. Muchas gracias, Mar. ¿Alguien más por ahí? Si no, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál identificaríais que es la razón por la que sois educadoras? Bueno, me lanzo. Yo ya os he adelantado un poco que tengo ahí como una herida, una deuda conmigo misma y es un poco algo que me enseñó una cocinera. O sea, si tú ves que le falta algo al mundo o que te ha faltado a ti en tu vida algo, ponlo en la olla, o sea, ponlo tú. Entonces estará más en el puchero común, en el puchero que somos, en el sistema, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, yo estoy dedicándome a esto porque estoy como pasando lista a todos los elementos de integrar la duda, de integrar el error, de integrar lo diferente o lo erróneo aparentemente, integrar lo oscuro, integrar cosas que antes no se permitían o no se me permitían o no se permitían en ese momento. Entonces, para mí es como poner en el puchero del mundo aquello que yo he sufrido o he padecido o he sido carente de eso. Entonces, más allá de tomar revancha o pedir cuentas o enarbolar la bandera de la justicia y todo eso, ¿crees que falta? Pues ponlo tú. O sea, básicamente es una visión muy práctica. O sea, si falta comprensión, falta tolerancia, pues ponla tú. Y en eso estoy trabajando, porque la verdad es que no tenía muchos recursos de tolerar al que no me tolera, de no juzgar al que me está juzgando constantemente, pues estoy un poco, esa es mi motivación, el reparar algo de cara afuera de mi caso, porque yo estoy perdida ya. O sea, quiero decir, no voy a volver atrás a volver a recuperar eso, pero sí puedo conseguir que otras personitas, otros seres humanos, no tengan esa carencia. Tendrán otras, seguramente, y ese es el bucle humano, ¿no? Pero por lo menos las mismas no. Las que yo he detectado, las que yo he percibido, las que yo he sufrido y sentido, esas intento que esas no las tengan.
que no estén en el mundo. O sea, al final es poner en el puchero y luego eso ya se dispersará, lo que tú dices, ¿no? Que al cabo de los años resulta que aquello que diste pues sí que ha tenido repercusión. En mi caso también he tenido algunas devoluciones de niños de coles súper elitistas que quieren ser jardineros de pronto, porque es el área en el que yo me desenvuelvo con ellos, ¿no? Entonces eso me da una pista de que seguramente serán abogados o lo que quiera que sea su evolución, pero tendrán esa sensibilidad o tendrán ese recurso para su autoconocimiento, para su bienestar, para su alimentación espiritual, incluso me atrevo a decir, a través del jardín, a través de las plantas, a través de la visión un poco de la naturaleza, que para mí es la maestra en todo eso, ¿no? Es la necesidad de poner lo que creo que ha faltado. Entonces atrás no, pero en el futuro, bueno, pues vamos a ponerlo y que aquello se contagie, se multiplique y crezca. Esa es un poco mi motivación. Gracias. Muy buena. ¿Alguien más? Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué gusto aquí ver caritas conocidas. Bueno, yo la verdad que Celia, como ha dicho Celia, yo también, es un poco eso, ¿no? Ser ese cambio que tú quieres ver en el mundo, ¿no? Pues empezando por hacerlo tú. Yo reconozco que tuve la suerte que de mi primera infancia sí que he tenido experiencias muy respetuosas, ¿no? Y luego ya cuando fui al cole, ahí es cuando entró el miedo, ¿no? Entonces siempre estaba esa semilla de, es que esto, o sea, no tiene por qué ser así, porque tenía la vivencia de que había sido de otra forma, ¿no? Y también a nivel familiar, pues sí que estaban muchos de esos ingredientes que has nombrado para el bienestar que compensaban esa vivencia escolar que para mí ha sido muy traumática, vamos. Entonces era como hacer ese cambio para llevar esos ingredientes, ¿no? que yo había vivido, que yo había en mi primera infancia, pues a la educación, ¿no? Y eso es lo que yo creo que me ha movido a ser maestra y, bueno, pues ahora formadora, ¿no? Y de adultos. Y una reflexión así también escuchándote, Jorge, es, jolín, si es que es súper fácil. Me venía, digo, es que, o sea, hoy que he estado con los niños y las niñas, he estado esta mañana en Bosque Escuela y luego por la tarde en el grupo de montaña que lleva otras felices que se llama Origami, y digo, es que he estado toda la mañana con niños felices, libres, ¿no? O sea, con unas relaciones, y digo, es muy sencillo porque realmente no hacemos nada. Es como ese acompañamiento y ese entorno que facilita que todo ocurra. O sea, es que ellos ya lo saben hacer. Es como eso de que no tienes que enseñarles qué tienen que hacer para caminar. Pues igual, ¿no? O sea, si tú creas ese ambiente y bueno, vas aprendiendo a su lado, ¿no? También te vas dejando enseñar, ¿no? Por ellas y ellos. O sea, es que realmente, no sé, bueno, esa era la sensación que estaba teniendo al escucharte, ¿no? Decir, ostras, que a veces pensamos que es muy complicado, que tienes que hacer muchas cosas. Y yo decía, es que a veces es no hacer o hacer muy poco para que ocurra, ¿no? Bueno, quería compartir también esto. Gracias, Jorge, porque me ha gustado mucho escucharte. Muchas gracias, Jara. Totalmente de acuerdo con las dos de que, citando un poco la frase que has dicho, Jara, que es casi prácticamente la de Gandhi, de si quieres, de ser el cambio que quieres ver en el mundo. No nos hace falta esperar a que, lógicamente hay mucho que hacer todavía a nivel estructural, gubernamental, cultural, social, pero realmente hay mucho que nosotros podemos modelar, es lo que habéis dicho. Y me parece muy interesante que justamente haber vivido tu experiencias o las experiencias que hemos vivido todos de bienestar nos han ayudado a replicarlas. Entonces, la importancia de que los niños y los adolescentes tengan experiencias con adultos de bienestar, porque eso es, ya queda y lo reconoces y luego lo vas a buscar y vas a saber diferenciar. Esto es bienestar y esto no es bienestar, más que una charla que les demos en aburrida, lo que sea. ¿Alguien más? 3 minutitos nos quedan. Bueno, yo un poco igual que ellas, ¿no? Bueno, yo fui maestra toda la vida porque, no sé, tengo el recuerdo desde que... Ay, fui maestra toda la vida. Digo que toda la vida tengo el recuerdo de que desde que tenía 4 añitos que quería ser maestra,
pero yo me veía ahí en la clase, en los pupitres con los niños, haciendo deberes y, y todas estas cosas, hasta que, bueno, fui avanzando y pasé por mi etapa súper anarquista, punky, de quiero cambiar el mundo, y se me como juntaron las dos, ¿no? Y conocí todo el camino de la educación respetuosa, la educación libre, y vi que esta era mi manera de luchar, porque yo no soy de irme a quemar containers, sino que vi que esta quizá era una mejor manera de luchar para poder cambiar el mundo, y todas estas ideas utópicas que tengo en mi cabeza de que el mundo irá mejor, que somos capaces, pues plasmarla en que los pequeñitos puedan sentir esta fuerza de que realmente se pueden hacer cosas muy bonitas en el mundo. Me encanta lo que has dicho, Mar. Hay una cosa que yo también considero que es súper importante, es que los niños y sobre todo los adolescentes tienen que contar con algo de esperanza, porque estamos viendo que, bueno, pandemias y toda esa lista de cosas que estamos viendo ahora, cambio climático, qué sé yo, es fácil que se les haga un poco todo bola. Y sobre todo viendo adultos que también no están con muchas esperanzas y demás. Entonces considero, Mar, que si somos capaces, como tú dices, de modelar que hay esperanza, que hay dificultad, sí, que tenemos un mundo complejo, sí, pero que se puede vivir con alegría, y que hay espacio para la alegría y hay espacio para la creatividad, para el descubrimiento, para fascinarnos con las cosas y demás. Eso también es muy de modelar, como dices, es muy de que lo ven en el adulto, casi no se lo puedes explicar, pero lo integran, lo reconocen y luego lo van a buscar cuando sean más mayores, seguro, porque lo reconocen, lo tienen ya. Pues me encantaría estar mucho más tiempo, tomarnos un té o quien quiera tomarse otra cosa. Ha sido un placer escucharos. Me interesa mucho lo que dicen los educadores. Vosotras sois educadoras, os interesa el bienestar y seguimos. Muchas gracias a Toni, me parece que no está por ahí, no sé si está Peque. Bueno, si no tenéis... Hola, Peque. Estoy. Es que tengo aquí el ruido de un motor. Bueno. Que suena esto como que fuera una carraca. Pues antes de terminar, Peque, muchas gracias, como siempre, por ceder estos espacios en el PRAE, ese equipo que es tan profesional y tan abierto a que dialoguemos de todo. Y muchas gracias desde Inner Bloom, de verdad. Gracias a ti, Jorge. Toni no podía estar, Gracias. pero la mayoría de la gente ya le conoce. Hay muchas caras, además de compañeras que nos vemos, Sara, Celia, y en otros cursos y demás, así que agradecerte a ti la colaboración con este taller, que nos has permitido aquí tener una pincelada muy rica y que nos llevamos para seguir luego reforzando y haciendo más cocinas. Y nos ha abierto mucho ahí la mente, los ojos y todos los sentidos, con esos sentidos que hemos tenido. Me alegro muchísimo de volver a verte, Jorge, que hacía mucho que no te veía. Y me hizo mucha ilusión el otro día. Y nada, como dijo Toni, seguiremos con otros talleres, así que nada, aquí seguimos avanzando, aunque sea online, hasta que nos permita el COVID volver a tocarnos, abrazarnos y besarnos. Así que pues nada, muchas gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros.